Ok, vamos a la parte teórica, ¿no? Digamos, a mí me gusta más explicarla a nivel de diagrama, ¿no? Siento yo que es más entendible, pero bueno, es importante siempre tener la parte teórica. Como yo les voy a mandar la diapositiva, eh, ahí van a tener los conceptos, ¿no? Como ya lo dije, la capa de acceso es para un entorno LAN, ¿no? Y la capa de acceso sirve normalmente, como lo dice acá en la parte inferior, para conectar switches de capa 2 o access point, ¿no? De hecho, junto a esta definición viene un pequeño diagramita donde podemos ver unos switches y podemos ver unos access point donde se están conectando unas tabletas, ¿no? Como ya lo comenté, también proporciona conectividad entre las estaciones de trabajo y los servidores, ¿no? La capa de acceso también en un entorno WAN, eh, digo, también existe en el entorno WAN. ¿En qué sentido? Nosotros actualmente, y vaya, no sé si algunos de ustedes lo hayan experimentado con este tema de la pandemia, hemos trabajado de home office, ¿no? Entonces, este esquema de trabajo de home office ha hecho que nosotros nos podamos comunicar a la red corporativa, incluso sin estar dentro de la empresa, estando remotamente en nuestras casas. ¿Cómo se logra eso? Pues bueno, tenemos una conexión punto a punto por medio de un cliente de VPN, que normalmente es de acceso remoto o es un cliente SSL. Lo que hace este conector es tal cual, como si tuvieras un puerto de switch, pero que atravesara pues toda la distancia entre tú y la empresa, que se conecta hacia la red corporativa. Este conector que está en tu PC a nivel de red se le puede llamar como un punto de acceso, porque es el que es quien te está dando acceso hacia la red. En esta, en este, en ese aspecto, al darte acceso, se le llama, también forma parte de la capa de acceso, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí no estás hablando de un entorno LAN, ¿no? Porque no estás directamente en la oficina conectándote a los puertos de switch, sino que estás remotamente conectándote por medio de internet, por medio de la WAN, pero es a través de un cliente remoto, de un cliente SSL, de un cliente de acceso remoto. Entonces, a ese esquema también se le llama capa de acceso. Todos los clientes, todos los usuarios que están conectados por medio de el trabajo en casa o lo que se le llama el home office, eh, forman parte de la capa de acceso, ¿no? La capa de acceso, como ya vimos en los diagramas anteriores, de hecho aquí y aquí, nosotros podemos ver una similitud. Normalmente, y se los mencioné, estamos hablando de switches de capa 2, ¿no? Los access points, por ejemplo, son dispositivos de capa 2. Entonces, eh, prácticamente estamos llegando a la conclusión de que la capa de acceso funciona con la capa 2. Entonces, ¿cuáles son las funciones de una capa 2? Perdón, de una capa de acceso en el modelo jerárquico de Cisco. Tiene el switching de capa 2, ¿no? Tiene la alta disponibilidad. Aquí podemos ver que tiene alta disponibilidad hacia la capa de distribución. Por ejemplo, el switch 4, eh, si se, si se muriera en este diagrama, los 48 usuarios que estaban conectados ahí van a perder la red, pero no quiere decir que toda la oficina pierda la red, ¿no? Porque está el switch 5. Entonces, no es una necesidad que tú tengas alta disponibilidad en la capa de acceso porque será, digamos, mucho desperdicio de equipos. Normalmente no te importa mucho digo, te importa, pero no te importa tanto que pierdan la red 48 usuarios a que lo pierdan los 4,000 usuarios que tienes en tu empresa, ¿no? No es el mismo grado digamos, de criticidad, pero puedes tener el alta disponibilidad, ¿no? Algo muy importante al hablar de switches que están recibiendo conexiones directas hacia los usuarios es seguridad del puerto. Tenemos lo que es el QoS, que es calidad de servicio. Tenemos el ARP, que es lo que también ya les había comentado anteriormente, ¿no? De que el ARP nos ayuda a hacer esta resolución de direcciones IP lógicas con direcciones MAC físicas. Tenemos listas de control de acceso virtual. Estas son a nivel de VLAN. Digamos, esto es más que nada tema de certificación
Al menos en mi experiencia, en ninguna empresa he visto que le pongan access list a las VLANs. Pero vaya, es una funcionalidad que te ofrece la capa de acceso y es importante tenerlo en cuenta. Nos está hablando de árbol de expansión. El árbol de expansión es el spanning tree, ¿no? Al hablar de capa 2 del modelo OSI, obviamente estamos hablando de VLANs y ya vimos, bueno, ya vimos en el resumen que les di, no hemos llegado a ese tema todavía, ya vimos en el resumen que el spanning tree trabaja en la capa 2. Entonces, si la capa 2 trabaja en la capa de acceso, obviamente estamos hablando de que estamos ocupando spanning tree y estamos hablando de que la capa de acceso trabaja con Ethernet, con VLANs y también con la voz IP. Son todos los servicios que reciben ah, son todos los servicios que recibe la red a nivel de los usuarios, lo que está en la capa de acceso. Ahora pasemos a la capa de distribución. En el primer ejemplo que yo les daba, que no era el que venía en el diagrama, yo les comentaba que había equipos para distribuir o interconectar las redes de acceso. Aquí, en este diagrama, lo único que hizo fue ocuparlos de puenteo, pero nosotros en la capa de distribución podríamos colocar equipos para poder intercomunicar las redes de acceso, que es el ejemplo que nos está dando, que es la imagen que nos da aquí, ¿no? En la capa de distribución nos está colocando estos dos equipos. Les sonará extraños porque son diferentes hasta ahorita a los, eh, a los iconos que hemos visto de los anteriores equipos. Esto quiere decir que es un switch de capa 3. Es algo muy fuerte en estos días también. Los switches de capa 3 le están dando la vuelta a los routers. Es preferible ya comprar switches de capa 3 que routers. ¿Por qué? Porque el switch de capa 3 te da una funcionalidad que el router no te da. Trabaja con VLANs. Tú puedes segmentar y controlar mejor la red a nivel de VLANs que solamente a nivel de redes por medio de un router. ¿Qué otra ventaja te da el switch de capa 3? Si eres una empresa que no tiene la economía para poder comprar router y switches por separado, te compras un switch de capa 3 que te hace la funcionalidad de switch y te hace la funcionalidad de router. Por eso se le llama switch de capa 3. Trabaja en la capa 2 y capa 3 del modelo OSI. Entonces, este dibujo es un switch de capa 3. Los vamos a ver también en el curso y los vamos también a configurar, ¿no? Como lo comenta aquí la diapositiva, pues bueno, los equipos de distribución son los centros de los armarios de cableado, lo que son los sites, ¿no? Bueno, coloquialmente todo el mundo los conoce como sites, y nos ayuda a segmentar los grupos de trabajo y por esto mismo aislar los problemas de red. Se utiliza un router o un switch multicapa, es el dibujo que tienen acá abajo. El switch de capa 3 también se le llama switch multicapa, ¿no? ¿Por qué? Porque trabaja en varias capas, en la capa 2 y la capa 3. Como su nombre lo dice, nos ayuda a segmentar problemas. Eh, si por alguna situación se perdiera el switch de 4, no vas a afectar a toda la empresa, vas a afectar solamente a los equipos que llegaban al switch de 4, pero los switches de 3 los usuarios en el switch de 3 van a seguir funcionando sin problema. Estás aislando, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque pues si tú tienes switch 1, switch 2, switch 3, switch 4 hasta el 6, los podrías conectar todos al mismo switch, al switch de 3, pero estás dependiendo de tu switch de 3. Si el switch de 3 llega a fallar, vas a perder comunicación de los 6 switches de la capa de acceso. Entonces, como no es lo ideal, ayudas a aislar los problemas separándolas, ¿no? No funciona tanto como una alta disponibilidad como en la capa de núcleo. Funciona para segmentar. ¿Ok? Y tal cual como hemos visto en el diagrama, el switch de capa de distribución puede proporcionar servicios ascendentes para muchos switches de capa de acceso. ¿Qué quiere decir? Tal cual lo que les comentaba de servir como puenteo, que es tal cual lo que hace aquí, hace un puenteo de la capa de acceso a la capa núcleo. Es tal cual lo que nos está comentando aquí, ¿no? Ahora, la capa de distribución, como ya trabaja normalmente con routers y switches de capa 3, nos ofrece ya más funcionalidades, ¿no? Eh, Como les dije en un principio, hay empresas pequeñas que no es necesario que tengan las 3 capas del modelo de Cisco,
no tiene caso que si nada más tienes 10 usuarios y un switch de acceso, les pongas un switch de distribución y aparte un switch de núcleo. Puedes saltarte una de las capas, puedes quitarte la de núcleo o puedes quitarte la de distribución. Entonces, cuando llegas a este esquema de diseño, los enlaces WAN pueden llegar a la capa de distribución. Ahora, en la capa de distribución, como ya tienes routers, ya tienes la funcionalidad de listas de control de acceso, las listas de control de acceso que no son por VLANs, como en la diapositiva anterior de la capa de acceso que vimos que había listas de control por VLAN. Aquí ya son las listas de control de acceso que funcionan a través de redes en los routers. En esta capa, como ya empezamos a trabajar con routers, ya tenemos lo que son los protocolos de enrutamiento, como dice acá, EGRP y USPF. Aquí ya tenemos que empezar a ocupar lo que es la redundancia, la alta disponibilidad y lo que es el balanceo de carga. El balanceo de carga no es necesario, pero lo pone aquí como que se puede. O sea, se puede tener ya un balanceo de carga a nivel de la capa de distribución. Nos ayuda a hacer, como ya les comentaba, segmentación de rutas y sumarización de rutas. La sumarización es un tema que vamos a ver en la capa 3, que nos ayuda a disminuir la cantidad de sentencias que tiene tu tabla de enrutamiento. ¿Por qué es importante esto? Ya vimos que la función principal, bueno, ya explicábamos que la función principal de la capa 3 es el enrutamiento. ¿Qué quiere decir? Que la función principal de un router es el enrutamiento. El router tiene una tabla de enrutamiento que va almacenando todas las rutas, almacena todos los caminos para poder establecer esta comunicación. Entre más rutas, obviamente, más procesamiento, más uso de CPU. Si llegas a un punto en el que tienes tanto enrutamiento que supera tu capacidad de procesamiento de CPU, este router va a dejar de funcionar. Necesitas tener una buena administración de la tabla de enrutamiento para poder evitar la saturación de rutas. ¿Y cómo lo haces? Con una sumarización. Y en la capa 3 nos ayuda a controlar el dominio de difusión. También es un tema que vamos a ver más adelante. Tal vez lo hayan escuchado, digo, en español se le llama dominio de difusión, pero en inglés se le llama dominio de broadcast. Entonces, como en la capa de distribución ya estamos hablando de routers, ya estamos trabajando con el control de los dominios de difusión. Y el dispositivo funciona como punto de demarcación entre dominios de difusión. Vaya. Ya vamos a ver en la capa 3 que los routers, una de sus funciones principales por las que se crearon en su momento hace tiempo, fue para romper los dominios de broadcast. Digamos que en la historia que hemos tenido de las redes, en un principio se conectaban pocos equipos. Conforme vieron que se empezaban a conectar más personas a la red, era más probable que hubiera dominios de colisión y dominios de broadcast. Esto provocaba lentitud en las redes, pérdidas de paquetes. Entonces, se tuvieron que crear equipos que rompieran estos problemas, que ya los platicaré más detalle cuando lleguemos a cada una de las capas del modelo OSI. Ahora vamos a hablar de la capa de núcleo. La capa de núcleo, igual para los que hayan escuchado alguna vez este concepto, se le conoce como el backbone de la red. La capa de núcleo es donde están los equipos de alta capacidad, de alto procesamiento. Normalmente está un switch de capa 3 muy potente que ocupa agregación de enlaces. Hay routers de alta capacidad también para conectarse a Internet y hay firewalls también. Las empresas que tienen la necesidad de tener una capa de núcleo, forzosamente ya actualmente se ven en la necesidad de tener ya un firewall, ¿no? Para protección de tus servicios. Entonces, el firewall trabaja ya en la capa de núcleo, que es la capa que sale directamente hacia Internet. Entonces, como yo ya lo mencioné, pues necesitamos dispositivos de red de alta capacidad. La currícula de Cisco nos da los ejemplos Catalyst 6500 o 6800, que son switches de capa 3. Están diseñados para conmutar paquetes lo más rápido posible.
¿no? Obviamente son equipos de muy alta capacidad, son equipos que te permiten incluso la agregación de enlaces. ¿Qué significa la agregación de enlaces? Físicamente tú tienes tres enlaces unidos en un solo puerto lógico. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes tres puertos gigabit Ethernet, es decir, de una velocidad de 1000 gigabits por segundo, no, perdón, de 1 gigabit por segundo, de 1 gigabit, este, obviamente tú en tu cable tienes 1 gigabit, 1 gigabit y 1 gigabit. ¿Qué pasa si esos tres cables de 1 gigabit los fusionas? Tu cable lógico va a tener una velocidad de 3 gigabits por segundo. Eso obviamente va a aumentar la velocidad eh, de tu comunicación, de tu conexión. Y no es necesario, ¿por qué se ocupa mucho? Porque, digamos, ¿por qué los fusionas si puedes tener los tres cables por separado, ¿no? Bueno, si los tuvieras por separado, tendrás que hacer una configuración de balanceo de carga. Tú le tendrás que decir, mira, cuando te empiezas a saturar, mándalo por este otro cable, y si no, mándalo por este otro cable. ¿Qué es lo que permite la agregación de enlaces? Que esos tres enlaces físicos los toma como uno lógico. Tú no tienes que decirle nada, o sea, que haga balanceo ni nada. Solito la agregación de enlaces va a estar mandando los paquetes, fusionando la velocidad de los tres cables, porque lo toma como uno solo, lógicamente. O sea, él no va a ver tres cables, el switch no va a ver tres cables, va a haber solo uno con una velocidad de 3 gigabits por segundo. Es la ventaja de la agregación de enlaces. Como ya lo comenté en un principio, esta capa debe de tener obviamente alta disponibilidad, es decir, debe de ser redundante. No una empresa que se ve en la necesidad de una capa de núcleo, obviamente es una empresa grande, una empresa muy importante, porque debe de poder soportar los costes que requiere una capa de núcleo. Entonces, al ser una empresa importante, no se puede dar el lujo de no tener alta disponibilidad, ¿no? Pueden pasar varias circunstancias. Un ataque a esa capa, no sé, que el equipo se descomponga, ¿no? Tal vez ya llegó a su tiempo de vida o porque de momento se sobrecalentó o pueden pasar varias circunstancias, ¿no? Que alguien estaba en el site y por accidente desconectó un cable o se metió un ratoncito y mordió el cable o ya se inundó el site.